Hechos de los Apóstoles, capítulo número 21. Después de separarnos de ellos, nos hicimos a la mar y navegando derechos llegamos a Cos, al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Encontramos una nave que hacía la travesía a Fenicia, nos embarcamos y nos dimos a la vela. Después de avistar Chipre y de dejarla a la izquierda, seguimos navegando rumbo a Siria y arribamos a Tiro, pues allí la nave debía descargar la mercancía. Dimos con los discípulos y permanecimos allí 7 días. Ellos, movidos por el Espíritu, decían a Pablo que no subiese a Jerusalén, pero cuando pasaron aquellos días, salimos y seguimos el camino, acompañándonos todos ellos con sus mujeres y niños hasta las afueras de la ciudad. En la playa nos pusimos de rodillas y oramos, nos despedimos unos de otros y subimos a la nave, ellos se volvieron a sus casas. Desde Tiro llegamos a Tolemaida, terminando así el viaje por mar y después de saludar a los hermanos, nos quedamos un día con ellos. Al día siguiente, partimos de allí y llegamos a Cesarea, entramos en la casa de Felipe el Evangelista, uno de los 7 y nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Permanecimos allí bastantes días, bajó de Judea un profeta de nombre Agabo, vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo se ató los pies y las manos y dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén y entregarán en manos de los gentiles al hombre a quien pertenece este cinturón. Al oír esto, tanto nosotros como los de aquel lugar le rogamos que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, diciendo, ¿qué hacéis llorando y afligiendo mi corazón? Pues yo estoy dispuesto no solo a que me arresten, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba convencer, dejamos de insistir, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de estos días, hechos los preparativos del viaje, emprendimos la subida a Jerusalén. Nos acompañaron algunos discípulos de Cesarea, que nos llevaron a casa de cierto Nasón de Chipre, antiguo discípulo, donde nos habíamos de alojar. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con agrado. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros en casa de Santiago, se reunieron también todos los presbíteros. Después de saludarlos, les fue contando una a una todas las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Al oírlo, glorificaban a Dios y le dijeron, hermano, ya estás viendo cuántos miles y miles de entre los judíos han abrazado la fe y todos son fervientes seguidores de la ley. Pero han oído decir sobre ti que andas enseñando a todos los judíos que viven entre los gentiles que abandonen a Moisés diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni vivan de acuerdo con las costumbres tradicionales. ¿Qué hacer, pues? De todos modos se van a enterar de que has venido. Haz pues lo que te vamos a decir, tenemos aquí 4 hombres que tienen que cumplir un voto. Tómalos contigo y purifícate con ellos, y paga por ellos para que se rapen la cabeza. Así conocerán todos que no hay nada de lo que han oído decir de ti sino que tú también procedes correctamente observando la ley. En cuanto a los gentiles que han abrazado la fe, les hemos comunicado por carta lo que hemos decidido, que se abstengan de la contaminación de los ídolos, de la sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para avisar cuando se cumplían los días de la purificación y cuando había que presentar la ofrenda por cada uno de ellos. Cuando estaban para cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, que lo vieron en el templo, alborotaron al gentío y agarraron a Pablo, gritando, auxilio, israelitas. Este es el hombre que va enseñando a todos por todas partes contra nuestro pueblo, contra nuestra ley y contra este lugar e incluso ha llegado a introducir a unos griegos en el templo, profanando este lugar santo. Era que antes habían visto con él por la ciudad a Trófimo, el de Efeso y pensaban que Pablo lo había introducido en el templo. El revuelo cundió por toda la ciudad y hubo una avalancha de gente, agarraron a Pablo, lo sacaron a rastras fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y estando ellos a punto de matarlo, dijeron al tribuno de la cohorte, toda Jerusalén anda revuelta.
Inmediatamente cogió soldados y centuriones y bajó corriendo hacia donde estaban ellos, que, al ver al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el tribuno se acercó, agarró a Pablo y dio orden de que lo ataran con 2 cadenas, y empezó a preguntar quién era y qué había hecho. Entre la gente, sin embargo, unos gritaban una cosa y otros otra. No pudiendo conseguir información segura a causa de alboroto, ordenó que lo condujeran al cuartel. Cuando llegó a las escaleras, tuvo que ser llevado a hombros por los soldados debido a la violencia de la gente, pues el pueblo en masa venía detrás, gritando, «Elimínalo». Cuando estaban a punto de meterlo en el cuartel, Pablo dice al tribuno, «¿Se me permite decirte una palabra?». Él le contestó, «¿Sabes griego? Entonces, ¿no eres tú el egipcio que estos últimos días ha amotinado y llevado al desierto a los 4000 sicarios?». Pablo repuso, «Yo soy judío, de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad ilustre. Te ruego me permitas hablar al pueblo». Se lo permitió y Pablo, de pie sobre las escaleras, pidió silencio con la mano al pueblo. Se hizo un gran silencio y comenzó a hablar en lengua hebrea. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 22. Hermanos israelitas y padres, escuchad la defensa que hago ahora ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron mayor silencio y continuó, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad. Me formé a los pies de Gamaliel en la exacta observancia de la ley de nuestros padres, he servido a Dios con tanto celo como vosotros mostráis hoy. Yo perseguí a muerte este camino, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguar en favor mío el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y me puse en camino con el propósito de traerme encadenados a Jerusalén a los que encontrase allí para que los castigaran. Pero yendo de camino, cerca ya de Damasco hacia mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor, caí por tierra y oí una voz que me decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Yo pregunté, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús el Nazareno a quien tú persigues. Mis compañeros vieron el resplandor, pero no oyeron la voz que me hablaba. Yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió, levántate, continúa el camino hasta Damasco y allí te dirán todo lo que está determinado que hagas. Como yo no veía, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Un cierto Ananías, hombre piadoso según la ley, recomendado por el testimonio de todos los judíos residentes en la ciudad, vino a verme, se puso a mi lado y me dijo, Saúl, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y lo vi. Él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, veas al justo y escuches la voz de sus labios, porque vas a ser su testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, ¿qué te detiene? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Regresé a Jerusalén y mientras oraba en el templo, caí en éxtasis y lo vi que me decía, date prisa y sal inmediatamente de Jerusalén, pues no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo respondí, Señor, ellos saben que yo andaba por las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, yo también me encontraba presente, aprobándolo y guardando los vestidos de los que lo mataban. Pero él me dijo, ponte en camino, porque yo te voy a enviar lejos, a los gentiles. Lo estuvieron escuchando hasta estas palabras y entonces alzaron sus voces diciendo, quita de la tierra a ese, pues no merece vivir. Y como ellos siguiesen gritando, agitando sus vestidos y echando polvo al aire, el tribuno ordenó que lo llevasen dentro del cuartel y dijo que lo sometieran a los azotes para averiguar por qué motivo gritaban así contra él. Mientras lo estiraban con las correas, preguntó Pablo al centurión que estaba presente, ¿os está permitido azotar a un ciudadano romano sin previa sentencia? Al oírlo, el centurión fue a avisar al tribuno,
Mira bien lo que vas a hacer, pues ese hombre es ciudadano romano. Acudió el tribuno y le preguntó, dime, ¿tú eres romano? Él respondió, sí. El tribuno añadió, yo adquirí esta ciudadanía por una gran suma. Pablo contestó, pues yo nací con ella. Los que iban a atormentarlo para hacerlo hablar se retiraron enseguida, y el tribuno tuvo miedo al darse cuenta de que lo había encadenado siendo ciudadano romano. Al día siguiente, queriendo conocer con certeza los motivos por los que lo acusaban los judíos, mandó desatarlo, ordenó que se reunieran los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno y, bajando a Pablo, lo presentó ante ellos. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 23. Pablo mirando fijamente al Sanedrín dijo, hermanos, yo hasta este día he procedido ante Dios con conciencia buena e íntegra. El sumo sacerdote Ananías ordenó a sus ayudantes que lo golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, a ti te va a golpear Dios, tú te sientas para juzgarme según la ley y actuando contra la ley ordenas que me golpeen. Los presentes dijeron, ¿insultas al sumo sacerdote de Dios? Respondió Pablo, hermanos, no sabía que era sumo sacerdote, pues está escrito, no hablarás mal del jefe de tu pueblo. Pablo sabía que una parte eran fariseos y otras saduceos y gritó en el Sanedrín, hermanos yo soy fariseo, hijo de fariseo, se me está juzgando por la esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección ni ángeles ni espíritus, mientras que los fariseos admiten ambas cosas. Se armó un gran griterío y algunos escribas del partido fariseo se pusieron en pie, porfiando, no encontramos nada malo en este hombre, y si le ha hablado un espíritu o un ángel. El altercado arreciaba, y el tribuno, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó bajar a la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. La noche siguiente, el Señor se le presentó y le dijo, ánimo. Lo mismo que has dado testimonio en Jerusalén de lo que a mí se refiere, tienes que darlo en Roma. Al amanecer, los judíos tramaron una conspiración, comprometiéndose bajo anatema a no comer ni beber hasta que no mataran a Pablo. Eran más de 40 los que se habían comprometido en esta conjuración. Estos, pues se presentaron a los sumos sacerdotes y a los ancianos diciendo, nos hemos comprometido bajo anatema a no probar bocado hasta que no hayamos matado a Pablo. Vosotros por vuestra parte, de acuerdo con el Sanedrín, indicad al tribuno que lo haga bajar ante vosotros, con pretexto de examinar con más detalle su caso. Nosotros estamos dispuestos a matarlo antes de que llegue. Pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada y, presentándose y entrando en el cuartel, informó a Pablo. Pablo llamando a uno de los centuriones le dijo, conduce a este joven ante el tribuno, pues tiene que informarle de algo. Entonces él tomándolo consigo lo condujo al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que condujera ante ti este joven, que tiene que decirte algo. El tribuno, tomándolo de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿de qué tienes que informarme? Le respondió, los judíos han acordado pedirte que mañana hagas bajar a Pablo ante el Sanedrín con pretexto de examinar con más detalle su caso. Pero no te fíes de ellos, pues lo esperan emboscados más de 40 hombres, que se han comprometido bajo anatema a no comer ni beber hasta que lo maten, ya están listos, solo esperan que des tu consentimiento. Entonces el tribuno despidió al joven ordenándole, no digas a nadie que me has contado esto. Y llamando a 2 de los centuriones, les dijo, preparad para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para marchar a Cesarea. Ordenó también que prepararan cabalgaduras para que las montara Pablo y lo llevaran a salvo al gobernador Félix. Y escribió una carta en estos términos, Claudio Lisias saluda al excelentísimo gobernador Félix. Los judíos habían apresado y estaban a punto de matar a este hombre, cuando yo, al saber que era ciudadano romano, he intervenido con los soldados y lo he liberado.
Queriendo averiguar la causa por la que lo acusaban, lo hice bajar ante su Sanedrín y hallé que lo acusaban de cuestiones de su ley, pero que no tenía ningún delito digno de muerte o prisión. Al ser informado de que existía una conspiración contra este hombre, al punto te lo he mandado y he ordenado a sus acusadores que aleguen ante ti lo que tengan contra él. Los soldados, pues, de acuerdo con lo que se les había ordenado, tomando a Pablo lo condujeron de noche hasta Antípatris. Al día siguiente, dejando que los jinetes se fuesen con él, regresaron al cuartel. Cuando aquellos llegaron a Cesarea, después de entregar la carta al gobernador, le presentaron también a Pablo. Después de leerla, preguntó a qué provincia pertenecía y al saber que era de Cilicia, dijo: «Te oiré cuando vengan tus acusadores». Y ordenó que se lo custodiara en el pretorio de Herodes. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 24. 5 días después bajó el sumo sacerdote Ananías con algunos ancianos y cierto Tértulo, abogado, y presentaron ante el gobernador acusación contra Pablo. Convocado este Tértulo comenzó su acusación, diciendo: «La mucha paz que por ti gozamos y las mejoras realizadas en beneficio de la nación por tu solícito cuidado, las reconocemos con gratitud en toda ocasión y en todo lugar, excelentísimo Félix. Pero para no molestarte más, te ruego nos escuches brevemente con tu acostumbrada benevolencia. Hemos encontrado que este hombre es una peste, que promueve alborotos contra todos los judíos del mundo entero y que es el jefe de la secta de los nazarenos. Intentó además profanar el templo, pero nosotros lo hemos apresado. Apresamos y quisimos juzgar según nuestra ley. Pero llegando el tribuno Licias lo arrebató de nuestras manos con mucha violencia, remitiéndonos a ti, ordenando que los acusadores vengan ante ti. Interrógalo tú mismo y podrás averiguar por su propia declaración todas estas cosas. ¿De qué lo acusamos?». Los judíos lo apoyaron, afirmando que todo era así. Cuando el gobernador le hizo señal de que tomara la palabra, Pablo replicó: «Voy a hablar con buen ánimo en mi defensa, sabiendo que desde hace muchos años administras justicia a este pueblo. Como tú mismo puedes averiguar, no hace más de 12 días que yo subí a Jerusalén para adorar y ni en el templo me han encontrado discutiendo con nadie o promoviendo disturbios entre la gente, ni en las sinagogas ni en la ciudad. Ni pueden presentarte pruebas de las cosas de que ahora me acusan. En cambio, esta es mi confesión ante ti: doy culto al Dios de mis padres según el camino, que ellos llaman secta, creyendo en todo lo que está escrito en la ley y los profetas, y tengo en Dios la misma esperanza que ellos mismos aguardan, de que habrá resurrección de justos e injustos. Por esto yo también procuro tener siempre una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Después de muchos años, he venido a traer limosnas a mi pueblo y a presentar ofrendas. Estaba en ello cuando me encontraron en el templo, después de haberme purificado, y no con multitud ni alboroto. Los que me encontraron eran algunos judíos de Asia. Ellos son los que deberían presentarse ante ti y acusarme, si tienen algo contra mí. O que digan estos mismos qué crimen encontraron en mí cuando comparecí ante el Sanedrín, si no es este solo grito que yo pronuncié cuando estaba en medio de ellos. Se me está juzgando hoy entre vosotros por la resurrección de los muertos». Félix, que estaba bien informado en lo referente al camino, les dio largas diciendo: «Cuando baje el tribuno Licias, decidiré vuestra causa». Y dio orden al centurión de que custodiase a Pablo, dejando que tuviera alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos asistirlo. Después de algunos días vino Félix con su mujer, Drusila, que era judía, mandó traer a Pablo y lo escuchó sobre la fe en el Mesías Jesús. Pero cuando razonaba sobre la justicia, el dominio de sí mismo y el juicio futuro, Félix, aterrorizado, replicó: «Por ahora, puedes marcharte. Cuando tenga oportunidad, te haré llamar». Esperaba al mismo tiempo que Pablo le diese dinero, por ello muchas veces lo hacía venir y conversaba con él. Cumplido un bienio, Porcio Festo sucedió a Félix, y éste, queriendo congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo.
Hechos de los Apóstoles, capítulo número 25. A los 3 días de haber llegado a la provincia, subió Festo a Jerusalén desde Cesarea. Los sumos sacerdotes y los principales de los judíos presentaron acusación contra Pablo y le rogaban que, en contra de los deseos de Pablo, les concediera la gracia de traerlo a Jerusalén. Entretanto, ellos preparaban una emboscada para matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que él mismo iba a partir en breve. Que bajen conmigo los de más autoridad entre vosotros, dijo, y si hay algo irregular en ese hombre, que presenten acusación. Después de permanecer entre ellos no más de 8 o 10 días, bajó a Cesarea. Al día siguiente, sentándose en el tribunal, ordenó que fuera traído Pablo. Una vez allí, lo rodearon los judíos que habían bajado de Jerusalén presentando contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar, alegando Pablo en su defensa: no he cometido delito ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, preguntó a Pablo diciendo: ¿quieres subir a Jerusalén y ser juzgado allí de estas cosas en mi presencia? Pablo dijo: estoy ante el tribunal de César, que es donde tengo que ser juzgado. A los judíos no les he ofendido en nada, como tú mismo sabes muy bien. Por tanto, si soy reo de algún delito o he cometido algo digno de muerte, no rehúso morir, pero si no hay nada de lo que estos me acusan, nadie me puede entregar a ellos. Apelo al César. Entonces Festo, tras deliberar con el consejo, respondió: has apelado al César, irás al César. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para cumplimentar a Festo. Como se quedaron allí bastantes días, Festo expuso al rey el caso de Pablo, diciéndole: tengo aquí un hombre a quien Félix ha dejado preso y contra el cual, cuando fui a Jerusalén, presentaron acusación los sumos sacerdotes y los ancianos judíos, pidiendo su condena. Les respondí que no es costumbre romana entregar a un hombre arbitrariamente. Primero, el acusado tiene que carearse con sus acusadores, para que tenga ocasión de defenderse de la acusación. Vinieron conmigo, y yo, sin dar largas al asunto, al día siguiente me senté en el tribunal y mandé traer a este hombre. Pero cuando los acusadores comparecieron, no presentaron ninguna acusación de las maldades que yo suponía, se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su propia religión y de un tal Jesús ya muerto, que Pablo sostiene que está vivo. Yo, perdido en semejante discusión, le pregunté si quería ir a Jerusalén a que lo juzgase allí de esto. Pero como Pablo ha apelado, pidiendo que lo deje en la cárcel para que decida el Augusto, he dado orden de que se le custodie hasta que pueda remitirlo al César. Agripa dijo a Festo: también a mí me gustaría oír a ese hombre. Mañana lo oirás, dijo. Al día siguiente llegaron Agripa y Berenice con mucha pompa y entraron en la sala de audiencias junto con los tribunos y las personas importantes de la ciudad. Festo ordenó que fuera traído Pablo. Y dijo Festo: Rey Agripa y todos los que os encontráis aquí presentes con nosotros, estáis viendo al hombre contra quien acudió a mí toda la multitud de los judíos tanto en Jerusalén como aquí, clamando que no debe seguir con vida. Yo por mi parte, comprendí que no había cometido nada digno de muerte, pero como él ha apelado al Augusto, he decidido enviarlo. Sin embargo, no tengo información segura que transmitirle. Por ello lo he presentado ante vosotros, especialmente ante ti, Rey Agripa, para que se le interrogue y saber qué escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso sin informar de la causa que hay en su contra. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 26. Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo, extendiendo la mano, empezó su defensa: me considero dichoso, Rey Agripa, de poder defenderme hoy ante ti de todas las cosas de que me acusan los judíos. Mayormente porque conoces todas las costumbres y controversias judías, por ello te ruego me escuches con paciencia. Todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud,
la cual transcurrió desde el principio entre mi gente y en Jerusalén, y puesto que me conocen ya de antes, de mucho tiempo atrás. Si quieren pueden dar testimonio de que yo viví como fariseo, conforme a la secta más estricta de nuestra religión. Ahora estoy aquí procesado por la esperanza en la promesa hecha por Dios a nuestros padres, que nuestras 12 tribus esperan alcanzar dando culto a Dios asiduamente noche y día. Por causa de esta esperanza, oh Rey, soy acusado por los judíos. ¿Por qué os parece increíble que Dios resucite a los muertos? Yo creí que era mi deber actuar con todos los medios contra el nombre de Jesús el Nazareno. Así, autorizado por los sumos sacerdotes, lo hice en Jerusalén, encerrando en cárceles a muchos de los santos y dando mi voto cuando eran ajusticiados. Repetidas veces, recorriendo todas las sinagogas y ensañándome con ellos, les obligaba a blasfemar y rebosando furor contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. En este empeño, iba hacia Damasco con poderes y comisión del sumo sacerdote, cuando, hacia el mediodía, durante el camino vi, oh Rey, una luz venida del cielo, más brillante que el sol, que me envolvía con su fulgor a mí y a los que caminaban conmigo. Caímos todos nosotros por tierra y yo oí una voz que me decía en hebreo, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Duro es para ti dar coces contra el aguijón. Yo dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, pues me he aparecido a ti precisamente para elegirte como servidor y testigo tanto de las cosas que de mí has visto como de las que te manifestaré. Te libraré de tu pueblo y de los gentiles, a quienes te envío para que les abras los ojos y se vuelvan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban el perdón de los pecados y parte en la herencia entre los que han sido santificados por la fe en mí. Así pues, Rey Agripa, yo no he sido desobediente a la visión del cielo, sino que he predicado primero a los judíos de Damasco, luego a los de Jerusalén y de toda Judea y por último a los gentiles, que se arrepientan y se conviertan a Dios haciendo obras dignas de penitencia. Por este motivo me prendieron los judíos en el templo y trataron de matarme, pero con la ayuda de Dios, me he mantenido firme hasta hoy dando testimonio a pequeños y grandes, sin decir cosa fuera de lo que los profetas y el mismo Moisés dijeron que debía suceder, que el Mesías habiendo padecido y siendo el primero en resucitar de entre los muertos, anunciaría la luz a su pueblo y a los gentiles. Mientras estaba él diciendo esto en su defensa, dice Festo a grandes voces, «¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te trastornan el juicio». Pero Pablo dijo, «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que proclamo palabras verdaderas y sensatas». Bien conoce todo esto el rey, ante quien hablo con plena franqueza, estimo que no se le oculta nada de esto, pues no ha sucedido en un rincón. ¿Crees, Rey Agripa, en los profetas? Yo sé que crees. Contestó Agripa a Pablo, por poco me convences para que me haga cristiano. Respondió Pablo, quisiera Dios que, por poco o por mucho, no solo tú sino todos los que me estáis escuchando hoy llegarais a ser como yo, salvo estas cadenas. Se levantaron el rey, el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos y cuando se retiraron, decían entre ellos, este hombre no está haciendo nada digno de muerte o de prisión. Agripa dijo a Festo, este hombre podía ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 27. Cuando se decidió que emprendiésemos la navegación hacia Italia, encomendaron la custodia de Pablo y de otros prisioneros a un centurión de nombre Julio, perteneciente a la cohorte augusta. Embarcamos en una nave adramitena que iba a navegar hacia lugares de Asia y nos hicimos a la mar. Estaba con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al día siguiente arribamos a Sidón. Allí, Julio tratando con humanidad a Pablo le permitió ir a ver a sus amigos y ser atendido por ellos.
Desde allí nos hicimos a la mar y navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios y después de hacer la travesía por alta mar frente a las costas de Cilicia y Panfilia, llegamos a Mira de Licia. Allí encontró el centurión una nave alejandrina que navegaba para Italia y nos embarcó en ella. Durante bastantes días navegamos despacio y habiendo llegado a duras penas frente a Gnido, por no permitirlo el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón y después de costearla con dificultad, llegamos a un lugar llamado Puertos Hermosos, que estaba cerca de la ciudad de Lecea. Habiendo transcurrido bastante tiempo y siendo ya insegura la navegación porque ya había pasado el ayuno, Pablo les aconsejaba diciéndoles, amigos, veo que la navegación va a ser un sufrimiento y un perjuicio no solo para la carga y la nave, sino también para nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón que a lo que Pablo había dicho. Como por otra parte, el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría acordó hacerse a la mar, intentando llegar a Fénica, puerto de Creta que mira al Ábrego y al Cauro, para pasar allí el invierno. Habiéndose levantado una brisa del sur, creyeron que podían realizar su propósito y levando anclas, fueron costeando Creta. Pero no mucho después irrumpió contra la nave un viento huracanado, el llamado Euroaquilón. La nave fue arrastrada y no pudimos hacer frente al viento, quedando a la deriva. Navegando a Sotavento de una isleta llamada Cauda, con dificultad pudimos hacernos con el bote, lo izaron a bordo y se emplearon cables de refuerzo para ceñir el casco de la nave y por temor a ser arrojados a la Sirte, se echó el ancla flotante y así seguían a la deriva. Al día siguiente, como el temporal continuaba azotando con fuerza, echaron al mar parte de la carga y al tercer día, arrojamos con nuestras propias manos el aparejo de la nave. Durante muchos días, no aparecieron ni sol ni estrellas y como seguíamos acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hacía ya días que no habíamos comido. Entonces Pablo de pie en medio de ellos dijo, amigos, debíais haberme hecho caso y no haber salido de Creta, habríais evitado estos sufrimientos y estos perjuicios. De todos modos, ahora os aconsejo que os animéis, pues no habrá entre vosotros pérdida alguna de vida, solo la de la nave, porque se me presentó esta noche un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciéndome, no temas. Pablo, es necesario que tú comparezcas ante César y mira, Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Por ello amigos, animaos, porque tengo fe en Dios de que sucederá tal como se me ha dicho. Pero tenemos que ser arrojados en una isla. Al llegar la 14ª noche, yendo a la deriva por el Adriático, los marineros sospecharon a medianoche que se estaban acercando a tierra. Echaron la sonda y midieron 20 brazas, pasando un poco más adelante, sondearon de nuevo y midieron 15 brazas. Temerosos de que fuéramos empujados contra una escollera, echaron 4 anclas por popa, esperando con ansia que se hiciera de día. Los marineros intentaban escapar de la nave y estaban ya echando el bote al mar con el pretexto de que tenían que extender las anclas desde proa, cuando Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no se quedan en la nave, vosotros no os podéis salvar. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y lo dejaron caer. Mientras esperaban que se hiciera de día, Pablo aconsejaba a todos que comieran diciendo: lleváis ya 14 días en continua expectación, en ayunas y sin tomar nada. Por eso os aconsejo que toméis alimento, es conveniente para conseguir salvaros, pues ninguno de vosotros perderá un cabello de su cabeza. Dicho esto, tomando pan, dio gracias en presencia de todos y después de partirlo empezó a comer. Entonces se animaron todos y también ellos tomaron alimento. El total de personas que estábamos en la nave era de 276. Una vez satisfechos, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no identificaban la tierra, pero divisaron una ensenada que tenía playa y en ella decidieron varar la nave.
Y habiendo soltado las anclas, las dejaron caer al mar, a la vez que aflojando las ataduras de los timones e izando a favor del viento la vela de Artimón, iban con rumbo a la playa. Pero chocaron con un saliente rodeado de mar por ambos lados y encallaron la nave. La proa se hincó y quedó inmóvil, mientras que la popa se desvencijaba por la violencia de las olas. Entonces decidieron los soldados matar a los prisioneros, no fuera que alguno huyese nadando, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió este plan y mandó que primero se tirasen al agua y ganasen la orilla los que sabían nadar y que los demás lo hiciesen unos sobre tablones, otros sobre restos de la nave. Y así todos se salvaron llegando a tierra. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 28. Una vez a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los naturales nos mostraron una hospitalidad poco común, pues encendiendo una hoguera a causa de la lluvia que caía y del frío, nos acogieron a todos nosotros. Pablo recogió una brazada de ramas secas y al echarla a la hoguera, una víbora huyendo del calor, hizo presa en su mano. Cuando vieron los nativos el animal colgando de su mano, se decían unos a otros: «Este hombre es ciertamente un homicida, se ha salvado del mar, pero la justicia no le ha consentido vivir». Pero él, sacudiendo el animal en el fuego, no sufrió daño alguno. Ellos estaban esperando que se hinchara o cayese muerto de repente, pero después de mucho esperar y viendo que no le pasaba nada malo, cambiaron de parecer y empezaron a decir que era un dios. En los alrededores de aquel lugar tenía una finca el principal de la isla de Malta, que se llamaba Publio, nos recibió y nos hospedó 3 días amablemente. Coincidió que el padre de Publio estaba en cama con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y rezó, le impuso las manos y lo curó. Al ocurrir esto, los demás enfermos de la isla fueron acudiendo y eran curados. Nos colmaron de atenciones y al hacernos a la mar, nos proveyeron de todo lo necesario. Al cabo de 3 meses, zarpamos en un barco que había invernado en la isla de Malta. Era de Alejandría y llevaba por mascarón los dioscuros. Arribamos a Siracusa y nos detuvimos 3 días, desde allí, costeando, llegamos a Regio. Al día siguiente, se levantó viento sur y llegamos a Puteoli en 2 días. Allí encontramos a algunos hermanos, los cuales nos rogaron que pasásemos 7 días con ellos. Y así llegamos a Roma. Los hermanos de Roma, que habían oído hablar de nuestras peripecias, salieron a recibirnos al Foro Apio y 3 tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y se sintió animado. Una vez en Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa, con el soldado que lo vigilaba. 3 días después, convocó a los judíos principales y cuando se reunieron, les dijo: «Yo, hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, fui entregado en Jerusalén como prisionero en manos de los romanos. Me interrogaron y querían ponerme en libertad, porque no encontraban nada que mereciera la muerte, pero, como los judíos se oponían, me vi obligado a apelar al César, aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Por este motivo, pues os he llamado para veros y hablar con vosotros, pues por causa de la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas». Ellos le respondieron: «Nosotros no hemos recibido de Judea cartas sobre ti ni ninguno de los hermanos que ha venido de allí nos ha denunciado o hablado nada negativo sobre ti. Pero deseamos oír de tus propios labios lo que piensas, porque sabemos que a esta secta se la contradice en todas partes». Después de acordar con él un día, vinieron a verlo a su alojamiento en mayor número. A todos ellos les exponía el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, dando testimonio e intentando persuadirlos de lo relativo a Jesús apoyándose en la ley de Moisés y los profetas. Unos aceptaban con fe lo que decía, pero otros permanecían incrédulos. Se estaban marchando en total desacuerdo, cuando Pablo les dirigió esta sola palabra: «Con razón habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio del profeta Isaías, diciendo: Ve a este pueblo y dile. Oiréis con el oído pero no entenderéis,
miraréis con los ojos pero no veréis. Porque se embotó el corazón de este pueblo, oyeron con oídos sordos y han cerrado sus ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos ni entender con el corazón, convertirse y que yo los cure. Por ello, sabed todos vosotros que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí la oirán. Cuando terminó de decir esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Permaneció allí un bienio completo en una casa alquilada, recibiendo a todos los que acudían a verlo, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos.